del Señor. ¿Lo tenemos? Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, operaciones de milagros. Y a otro, profecía. Y a otro, discreción de espíritus. Y a otro, género de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Unidos? Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno. ¿Cómo qué? ¿Quién? ¿Cuánto dan gloria a Dios por el Espíritu Santo? Vamos a orar, hermanos, para poder entender esto tan importante. Con la ayuda del Señor, le quiero pedir a la hermana Rebeca que nos lleve delante de Dios en oración, por favor, por este momento nada más, hermanos. No pedimos por otra cosa. Gracias a Dios que están aquí, hermanos. Dios les bendiga. Oremos con la hermana con la ayuda del Señor. Padre eterno, una vez más, Señor, estamos delante de ti por tu misericordia, por tu amor, Señor. Te rogamos, Señor, por este momento que tú nos permites llegar, Señor, para que tu palabra, Señor, sea expuesta, Padre. Tu palabra, Señor, que da vida, que da sanidad, que da salud, Padre eterno, que da salvación, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Te rogamos, Padre, que permita, Señor, que tu siervo, Señor, sea usado, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor amado. Permite, Señor, que hable palabra tuya, Señor, como conviene, Padre. Te rogamos, Señor, Sí, que lo Señor. respaldes, que tu Espíritu Santo pose sobre él, Señor. Que abra, Señor, su boca para hablar palabra de vida eterna, Señor. Úsalo, Señor, en grande manera, como lo has usado, Padre. Dale, Señor, de ti, dale de tu Por presencia, amor a Padre tu mío. Hijo Jesucristo. Señor, gracias por el lugar que le has permitido que ocupe, Señor. Padre eterno, bendícelo, Señor, y respáldalo, Padre. Asimismo, Señor, te rogamos que nos des compostura, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, Sí, Señor. y aceptarla, Padre mío, en cada uno, Señor, que nuestras vidas, Señor, puedan ser cambiadas, transformadas, Señor amado. Muchas gracias, Señor eterno, bendito Salvador, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios, hermanos. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. No dejemos de alabar a Dios, hermanos. Muy bien. Creo que ahora sí estamos acomodados. Gracias a Dios. Hermanos, tenemos una serie de enseñanzas. ¿Sí contaron cuántos dones del Espíritu Santo hay en su Biblia? ¿Cuántos son?
Antes de comenzar la enseñanza, quiero decirles, es lo mismo los dones del Espíritu Santo que los frutos del Espíritu Santo. No, hermanos, no es lo mismo. Los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas capítulo 5, del versículo 22, hermanos, y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo y qué son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo define el grado espiritual de una persona, de un creyente. ¿Sabías eso? Apréndelo, porque por eso las iglesias están mal, porque no saben de esto. El fruto del Espíritu Santo define el grado espiritual de la persona. Y los dones, bueno, los dones son para el engrandecimiento de la obra de Dios. Es exclusivamente, tanto los dones como los frutos, exclusivamente son para la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, también vamos a leer lo que dice ahí en Primera de Corintios. Primera Corintios 12, ahí adelantito donde leímos. Vamos a leer, hermanos, versículo 26, con la ayuda del Señor, al 31. Hablando de los dones o de los frutos. ¿De qué estamos hablando? De los dones, ok. Vamos a ver, yo leo el 26, este es el 27, así sentados, hermanos. Yo leo el 26, este es el 27, nosotros en el 31. Entiendan estas citas bíblicas, por favor. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honesto, todos los miembros a una se gozan. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero procurad los mejores dones, mas yo aún muestro un camino más excelente. Bueno, cuando habla San Pablo de esta manera, nos habla el capítulo 13. ¿Quién sabe de qué habla el capítulo 13? Así, sin leerlo, ¿de qué habla? Dice que se acabará la ciencia y la profecía, mas el amor prevalecerá. Dice Pablo, cerrando el capítulo 12, mas aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es? ¿De qué habla el capítulo 13? ¿No? Habla del amor. Si yo hablase lenguas, dice,
y no tengo caridad, nada soy. Así de plano, nada soy. Entonces, si la gente no tiene amor, nomás le gusta estar peleando, nomás le gusta la riña y otras cosas más, dice, nada soy. Él termina diciendo, y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad, es el amor. Porque el que no ama, y si no conoce a Dios, tendrá los dones del Espíritu Santo. No los puede tener, hermanos. Vamos a ver, hermanos, a ver si logramos salir del primer punto que tenemos ahí. ¿Cómo se llama? Presta atención, hermano. Es palabra ¿de qué? No te distraigas. Pon atención. Palabra de sabiduría. Ok. Hablamos de ¿nueve qué? 9 dones del Espíritu Santo. Pregunto, contemplen cada una de las imágenes. Cada una de las imágenes. A ver, un minuto y contémplenlas. ¿Listos? Varones, díganme si hay dones del Espíritu Santo en la primera imagen. ¿Qué don hay? Varones todos. ¿Qué don del Espíritu Santo hay en la primera imagen? ¿Quién lo quiere decir? ¿No escucho? Sí, quiero saber cómo se llama. O sea, tenemos aquí 9 dones que ya leímos. Pregunto, ¿se entiende que es el mismo Señor Jesús que está con ellos en la barca? ¿Cómo se llama el milagro? A ver, unos dicen que fe. ¿Será el de fe que está ahí? ¿Será el 5? No. Se encontró el Señor Jesús a la orilla del mar, ¿sí o no? Luego que lo lleva el Señor, su hermano de Simón Pedro lo lleva y le dice, encontramos al que buscábamos. Y se lo presenta al Señor y le dice, vamos al mar. Del mar vengo, dice. ¿Cuántos peces había pescado Pedro? Ni un resfriado había pescado. Le dice, vamos, echa el barco al mar. Dice, te estoy diciendo que vengo de allá. El Señor lo miró atentamente y le dijo, vamos. ¿Qué le inyectó el Señor con esa palabra? Fe. Y después se fueron al mar. El Señor le dijo, echa aquí la red. Luego le dice Pedro, ¿por la qué? Por la fe le dice, en tu nombre. ¿Qué dijo? Voy a echar la red. En tu nombre. O sea, ¿tenía fe en Cristo? Pregunto. ¿Tenía fe en la palabra de Jesucristo? ¿Cuántos tienen fe en la palabra de Cristo?
Entonces entró, hermanos, el don de operación de milagros, porque no había peces, echan la red y dice la palabra de Dios que las redes se rompían. Entonces hubo dones aquí, hubo dones. Segunda gráfica, hermanas. ¿Qué pasó ahí, hermanas? Hermana Patti, perdón, que se levantó. ¿Entiende eso? No. ¿Quién conoce la historia? Nomás de ver la imagen. ¿De qué se trata? La segunda imagen es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Qué está pasando aquí? Está alimentando a los 5,000. Aquí hay 2 peces. ¿Cuántos panes? 5 peces y, 5 panes y 2. Nada más. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Denles de comer para que no desmayen en el camino. Imagínate la carga para los apóstoles. Pues si no tenemos dinero. Bueno, quién sabe nosotros si nos dice eso el Señor en estos tiempos, que entre todos podríamos amasar un buen dinero. Imagínate para hacer la comida para 20,000. Como que no, ¿verdad? Decir, no, pues el tiempo, ¿de dónde vamos a ir a comprar todo? A lo mejor dinero, pues igual y Dios sí nos da y sí tenemos, pero ¿ahora de dónde? ¿En qué cacerolas? ¿En dónde? ¿Qué estaba probando el Señor Jesucristo en los apóstoles ahí? Estaba probando la fe. Y luego el Señor hace un milagro ahí. Multiplicó la comida, ¿no? Los panes y los peces. La gráfica 3. ¿Hay jóvenes aquí? No, decir que no hay jóvenes. Levanten la mano los jóvenes y las jóvenes también. ¿Qué está pasando en esta tercera gráfica? Bueno, ya dijo, son don de sanidad. No se acuerdan quién fue, ¿verdad? Tabita Cumli, ¿qué quiso decir? Niña, levántate. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Entró el don de milagros, pero antes le dijo a los papás, solo duerme. ¿Qué don les inyectó el Señor? De fe. ¿Cuántos damos gloria a Dios? El cuarto, si le preguntamos a los intermedios, yo creo que es fácil. Intermedios, levanten la mano. ¿Cuántos hay? ¿Nomás 2? 3. A ver, ¿qué estaba pasando en esta cuarta gráfica? Hechos 2 del 1 al 4. ¿Qué estaba pasando? El bautismo con el Espíritu Santo, la llenura, y hablaron en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen, como lo que leímos, ¿no? Como que dice el versículo 11 del capítulo 12, mas a todas estas cosas sobra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente. Oye, no es por familia, ¿eh? O sea, es igual que la salvación. La salvación no es un boletaje, ¿verdad? Es decir, compramos boleto del 1 al 7. ¿Por qué? Porque somos 7. Compramos boletos del 1 al 12 porque somos 12 de familia. No, esto es personal. Aquí claro lo dice, particularmente le reparte a cada uno como quiere. ¿Quién? El bendito Espíritu Santo. Hermanos, este es un poco para recordar que hay dones del Espíritu Santo cuando Cristo vino. ¿Sí me entienden? Este don lo puede tener cualquier hombre. No, hermanos. ¿Sabes cómo se llama eso? Omnipresencia.
omnipotencia y omnisciencia que solo Dios lo tiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Tú puedes caminar en el mar? No, pero a Pedro le autorizó. Señor, si eres tú, ¿verdad? Ven a mí, le dijo. Ven a mí. Ya había dado la orden. Y ahí va Pedro, hermanos. Yo creo el mar enfurecido, y Pedro se dio cuenta que estaba en el agua. Dijo, no. La mente, ¿qué le dijo? No puede ser, le dijo. No puedes andar sobre el agua. Ese es el mal que tenemos los hombres, que a veces nos falla porque le dijo el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces lo rescató, hermanos, ya se anda ahogando ahí. El Señor sigue sobre una roca, porque Él es la roca inamovible. Lo lleva a la orilla, lo rescata. Punto 1, palabra de sabiduría. Es la demostración del Evangelio, proclamado, donde las manifestaciones del Espíritu representan un papel importante. También son, algo vital. ¿Qué es? ¿Qué más? Más allá dicen que es de primera. Es de primera necesidad. ¿El agua es vital? Es de primera necesidad, hermanos. Si no hay agua, el hombre se muere. Si no hay comida, el hombre se muere. Pues el Espíritu Santo es de vital importancia, hermanos. Dice que para traer, ¿qué? Integridad. ¿A quién? ¿Cuántos creyentes hay aquí en Cristo? Tú tienes que tener estos dones. Dice, más allá de la justificación, y para destacar la adoración y la predicación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando nosotros entramos al Instituto Esdras, lo primero que te preguntan te dicen, ¿eres bautizado con Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y tienes que decir la verdad, porque vas a ser probado. Hay de aquel que diga que sí, y le dicen al segundo, al tercer día, qué bueno, hermano, que usted también es bautizado con Espíritu Santo. Ahí en el oratorio hay 2 endemoniados, vaya a orar por ellos. ¡Ay, santo Dios! Imagínate nada más. ¿Tiene poder? No tiene ningún poder. Tiene que tener el poder del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, sumerjámonos entonces en este arcón de tesoros, recordando que no solo queremos crecer en ¿qué? Sino responder al desafío de presenciar más demostraciones, ¿sí? Porque aquí tenemos demostraciones de lo que Cristo y los apóstoles hicieron, ¿sí? Entonces, presenciar más demostraciones siempre debemos ¿qué? Ay, me estorbó la antorchita. Dice, procurar los mejores. 1 Corintios 12, ya lo leímos, ¿no? Pero procurad los mejores dones. ¿Cuáles serán los mejores? ¿Cómo cuáles te gustaría tener a ti? ¿Y para qué? Porque quiero decirte que todo aquel que es bautizado con Espíritu Santo es llamado al servicio de Dios. ¿Nadie da gloria a Dios? O no, dicen, no, pues mejor ya no voy a hablar en lenguas. ¿Sí sabías eso? Todo aquel que es lleno de Espíritu Santo y fuego, todo aquel que habla en otras lenguas, y es la nueva criatura, es el resultado, ¿verdad? No puede ser que esté hablando en lenguas y siga con su vida pasada. Es un imitador, es un blasfemo. Y quién sabe más allá que otras cosas, porque se está burlando del Espíritu Santo. Y hay un pecado que Dios no perdona: el insulto al Espíritu Santo. Ni en este siglo. Eso dijo Cristo. Imagínate, alguien que está palmeando las manos y habla en lenguas y por todos lados quiere andar echando box y maldición y media.
tampoco es lleno de Espíritu Santo. Es un blasfemo, es lo que es. Entonces, tenemos que entender que la palabra de sabiduría siempre resulta un poco difícil saber con exactitud cómo agrupa las 9 manifestaciones. En 1 Corintios 12, 8 al 10 que ya leímos, nuestro estudio seguirá sencillamente en el texto bíblico. Este primer don, palabra de sabiduría, junto con el que sigue, palabra de ciencia, con frecuencia se categoriza como ayudar a... ¿Ayudar qué? ¿Ya se entendió? Levanten la mano los que son maestros o profesores de grupos doctrinales. Levanten su mano. Está Luis, está la hermana Elisa, está la hermana Elizabeth, la hermana Diana, hermana Elvira. ¿Quién más allá? La hermana Antonia. ¿Quién más es? Nadie más. Pues ellos deben de tener palabra de y palabra de. Con frecuencia se categoriza como ayudar a. Estos dones sirven para eso, para empezar. Para empezar, esos dones deben de tener ustedes. Anótenlo, por favor, regístrenlo. Y si alguien más un día lo ponen para hacer ayuda del pastor en la iglesia y atender un grupo doctrinal, tiene que tener esto. Estas cualidades se deben de tener. Dice, algunos los definen como dones de esclarecimiento, valiéndose de la mente. Ay, no sé qué se me bajó. Bueno, para que se vea que sí lo hice, ¿no? Porque cuando alguien lo hizo ya está hackeado, ya no puedes mover nada. Ahí está, dice, algunos los definen como dones de esclarecimiento, valiéndose de la mente. Estas manifestaciones proveen ¿qué? Y una seguridad espiritual. Sabiduría. Hermanos, la palabra es Sofía en griego. Sabiduría práctica, prudencia, habilidad, entendimiento penetrante. La instrucción cristiana, una aplicación acertada del conocimiento, un entendimiento profundo de la naturaleza verdadera de las cosas. A menudo en la Biblia a la sabiduría se le asocia ¿con qué? ¿Qué dice Romanos 11:33? 1 Corintios 12:8, Colosenses 12:3, por favor. ¿Alguien lo tiene? Romanos 11:33. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Gloria a Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién nos entenderá, hermanos? Solamente los hijos de Dios, solamente los que pueden tener estos dones. Por eso mucha gente dice, me explota la cabeza cada vez que quiero definir algo, cada vez que quiero atender algo, no entiendo nada. Ya lo leí 5 veces, no le entiendo nada. 20 veces le he entendido y no le entiendo nada.
no tiene don de discernimiento, no tiene palabra de ciencia. Todo lo que encuentres dentro de la palabra de Dios es palabra de ¿qué? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Quién puede leer eso? ¿Cómo vas a leer un manual en inglés? ¿Qué necesitas saber? Pues saber inglés. Ay, compré una licuadora y viene en chino. ¿Qué necesitas saber? Chino para poder ver el manual. La palabra de Dios, hermanos, está abierta a todos. Solo necesitas creer en Jesucristo. Solo necesitas aceptar su palabra. Y Él te abre la mente y te da los dones. Hay que pedirlos. ¿Vienen solos? ¿Los dones vienen solos? ¿El Espíritu Santo viene solo? No, hay que pedirlo. Hermanos, dice también en 1 Corintios 12:8. Bueno, ya lo leímos. Colosenses 2:3, por favor. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Gracias. El 12:8 dice: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Se necesita, hermanos, que el Espíritu Santo obre en nosotros, que trabaje en nosotros. Hay gente que dice: no, a mí hasta miedo me da eso. ¿Por qué? No es cristiano entonces. ¿Cómo va a ir al reino de los cielos? No entiende nada, no sabe nada. Los 9 dones del Espíritu Santo nos sirven para interpretar la palabra de Dios también. Los 9 dones del Espíritu Santo nos sirven para creer en todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué don necesitamos para poder entender la palabra de Dios? Dijimos discernimiento. Y también necesitamos fe. Va acompañado, o sea, necesitamos los dones. Dice, hermanos, Dios nos dice que pidamos ¿qué? Y nos ay, se me pasó ahí ¿qué cita bíblica es? Santiago 1:5, perdón. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se iré y les será dado. Gracias. Bueno, dice también, hermanos, la sabiduría es un asunto complejo en las Escrituras. Se distingue al menos en 3 niveles. 1, ¿cómo dice? Sabiduría general, disponible para todos los creyentes, a fin de llevar una vida normal, santa y equilibrada, según Santiago 1:5 al 8. ¿Cómo vive el cristiano con esta sabiduría? Según el Salmo gracias. Alguien busca el Salmo 119:11. Voy a leer para ustedes Santiago 1:5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doblado ánimo. ¿Qué es eso, hermanos? El hombre de doblado ánimo. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? Sí, no es fiel, pero quiero saber qué es de doblado ánimo. Esa palabra es de doblado ánimo. Esa es la definición, esa es la distinción que hace el apóstol Santiago diciendo:
Este hombre es de doblado ánimo. Puede ser que no sea constante, pero no es la definición. Habla una cosa y después se retracta. También va por ahí, pero la palabra en sí que es de doblado ánimo. A veces está así, ¿verdad? Está así, pero con todo, dicen por ahí, ¿verdad? Dice, no, aleluyita. Y luego anda así. No, hacia el culto. ¿Cómo es? Está así. Y luego el solito está doblado. ¿Qué es una persona que está doblada? Una persona que está tirada, una persona que está caída. ¿Sí se entiende? No debemos de ser personas de doblado ánimo. Dijo un día una persona en una congregación, dijo, no, yo sí soy como dice ahí, de doblado ánimo. Él sentía o pensaba que de doble ánimo. No, dice de doblado ánimo. ¿Está así? Está doblado. Y el que está doblado en el ánimo, ¿cómo está? Está descuidado, está triste, ¿qué más? Palabras coloquiales, ¿verdad? Si llega vulgaridades, dice, está achicopalado. Dice. Ese es un hombre de doblado ánimo. O sea, no está ferviente en el espíritu y dice, hombre, pues sí, yo lo conocí. Ahora mira, ya ni quiere al culto, ahora ya anda triste por ahí, ya anda llore y llore. Entonces, hermanos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídesela a Dios. Cuando dicen, tú vas a meter la demanda de divorcio, o sea, es una solicitud, le va a pedir, y se oye así como amenazante, se oye feo, ¿verdad? Te voy a demandar. Bueno, demandar es pedir. Cuando dice aquí, demándesela a Dios, es pídesela a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, el Salmo 119, 11, ¿alguien lo tiene? Mi corazón he guardado cuando dicho para no pecar contra ti. Sí, qué palabra tan hermosa dice David, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios que nos orienta, nos alienta con esta palabra, ¿verdad? Que dice, en mi corazón he guardado ¿qué? O sea, ¿en mi corazón he guardado qué? Tu palabra. Pero hay quien dice, no, esto está mal. Como si Dios hubiera equivocado, ¿no? Ahora ya alguien juzga a Dios. Cuando alguien dice, eso está mal, eso no es cierto, está juzgando a Dios. ¿Quién fue el que dio la inspiración para que se escribiese la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Se está metiendo con quién? Cuidado. Cuidado porque ya no hay perdón. Entonces, dice que según el Salmo 119:11, ¿cuál es la fuente principal a la que Dios nos manda para obtener sabiduría? ¿Cuál fuente? La palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. O sea, la fuente es la palabra bendita del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Segundo, ¿qué dice? Disponible. ¿Cómo podemos saber si un líder es sabio? ¿Qué dice en base a Santiago? ¿Qué? ¿Cuál es la sabiduría, verdad, para ese liderazgo? ¿Palabra de qué estamos viendo? Palabra de sabiduría, hermanos. Entonces, ¿alguien tiene Santiago, por favor? Es que no cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Toda dádiva, ¿qué es una dádiva?
Es un regalo, una dádiva. Muchos dicen es una limosna. Pues no. Dios no da limosnas. Dios da regalos. Dios da dones. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿De dónde desciende, hermanos? De lo alto, del Padre de las luces. O sea, aclara el apóstol Santiago, hermanos, dice que para la naturaleza de esta sabiduría, para liderazgo. 3, la palabra de sabiduría, una manifestación espiritual a disposición de cualquier creyente cuando se presenta una. A ver, palabra de sabiduría. ¿Se presentó qué? ¿Cómo podría ser eso? Una necesidad. ¿Cómo podría ser? ¿Qué podría ser? En la familia hay una necesidad especial y concreta, o sea, no le vamos a buscar tantos asuntos, una necesidad, díganla. La que sea. Alguien está enfermo. Lo primero que se necesita es palabra. ¿Por qué? Porque vamos con la sabiduría de Dios. Ese don es la sabiduría de Dios, no es humana. Y enseguida lo primero que va a decir el hermano o la hermana, ¿qué va a decir? Vamos a hablarle al pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Háblale al pastor. Acuérdate que se fue a la junta. Entonces háblale. ¿A quién? Al hermano obrero, a la hermana obrera. El que tiene el poder, el que tiene la autoridad de imponer. Eso es el don de sabiduría. Tiene rápido, dice, vamos a hablar al pastor, y toma el teléfono y le marca, hermano, perdón, hermano, no está ocupado. No, dime, aunque esté ocupado, dime, pues aquí hay un enfermo, pero de muerte, hermano. ¿Cómo sabe que es de muerte? Tiene el don de, ya lo vio que está de muerte. El pastor deja de hacer lo que está haciendo y corre por la oveja. ¿Qué tiene que llegar a ser el pastor? Con el don de sabiduría, con el don de fe, con el don de operación de milagros. ¿Qué tiene que llegar a ser? Orar por él. ¿Se dieron cuenta? Y para eso y más. Se acaba de cortar el dedo la mamá en la cocina y el esposo con el don de sabiduría, ¿qué hace? ¿Va en ese momento a hacer una oración? No, va a tratar de ver qué tan grande y delicado es la cortada del dedo. Lo primerito que va a hacer, hermanos, amarrar el pañuelo, lo que sea, ¿verdad? Para que no se siga desangrando. Vámonos. ¿A dónde? Vámonos al médico. Y en el camino, hermano, mi esposa se cortó el dedo. ¿Puede hacer usted una oración? Llevo el altavoz. Y cierran los ojos, ya van en el camino, van en el taxi, van, no sé, en el transporte, alguien los lleva y el pastor está orando. Me da mucha tristeza que un hermano que falleció, papá de un joven que se llama Saúl, que no ha querido venir al culto, que ayuda en la carnicería, si lo ubican. ¿Hijo de quién? Hijo de Saúl también. Hermano de Gonzalo, ¿no? ¿Sí o no? Hermano de Gonzalo y de hermano Beto, ¿verdad? Y de otros. Me dicen, venga a orar por un negocio. Su hermana
Ya fui a la colonia a orar por un negocio que pusieron una carnicería allá. Ahí vi a Saúl. Dije, hermano, tú eres de Bethesda. ¿Por qué no te congregas con tu familia? Sí, pastor. No deje de orar por nosotros. Verá que vamos a regresar, hermano. En esa semana cayó enfermo de muerte. Camino al hospital, Saúl chico me habló. Hermano, perdón que le hable así. Mi papá se nos va muriendo, hermano. Lo llevamos al hospital. ¿Quiere hacer una oración usted por él? Ponle el altavoz. Hermano Saúl, no tenga miedo. Usted ha creído en un Cristo vivo, la fe. Pídale perdón a Dios de todos sus pecados, arrepiéntase de ellos. No sabemos si usted va a salir del hospital. No le estoy deseando nada malo. Solo le pido que se arrepienta de sus pecados. Vamos a orar, cierre sus ojos. Y ahí estoy llorando por él. Esto te lo puede decir el hijo Saúl. No puedo mentir, te lo puede decir él. Y le dije, hermano, lo que tengan que hacer. Y lo metieron al hospital, ya no salió. Ustedes saben cómo pasaron las cosas. Ya no pudo regresar acá. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice que se trata de la orientación sobrenatural que el Espíritu Santo mismo expresa a un individuo para una determinada ¿qué? Es de lo que estamos hablando. Necesitamos esa sabiduría de Dios. Dice especialmente donde el resultado de las decisiones no se conocerían a menos que mediara esta. Es una revelación por medio de la sabiduría. Su base es siempre la sabiduría bíblica, bíblicamente revelada según 1 Corintios 1, 8 al 31. Por favor, lo leemos en casa, es todo el capítulo. De acuerdo a Efesios 5, 15 y 16, ¿cuál es una de las razones por las que necesitamos esta sabiduría bíblica, incluyendo esta manifestación específica del qué? La afirmación es del Señor Jesús. ¿Cómo dice? Indica santo, según San Mateo. Sí, porque le dijeron, tú por el demonio echas los espíritus. Dijo el Señor, ¿cómo? ¿A poco un demonio puede echar a otro demonio? ¿Y quién se queda en la casa? No, dice, alguien se debe quedar adentro. Hermanos, podemos interpretar nosotros lo que les quiso decir el Señor. Ingenuos. Hermanos, si bien los evangelistas no identifican la manera específica de cada una de las manifestaciones del Espíritu Santo que operaban en el ministerio del Señor Jesús, muchas de ellas son evidentes para encontrar indicios acerca de cómo ¿qué? Consideremos uno. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el pedido? El pedido de que hiciese las veces de juez en asuntos civiles. San Lucas 12, 13. A ver, nada más con ver la cita bíblica creo que es suficiente para poder interpretar nosotros, hermanos, de qué se trata, ¿sí? De qué se trata la enseñanza en el capítulo 12. Gloria a Dios. Y díjole uno de la compañía, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez para partir sobre vosotros? Con eso es suficiente. A nosotros Dios no nos ha puesto por jueces. Cuando yo hablo, sé por qué lo digo.
Yo no puedo estar, hermanos, con ustedes peleándose por una herencia y yo decir, dásela a ella, dásela a él. Yo no puedo hacer eso. Aquí está. Aunque alguno diga, pues entonces, ¿cómo es pastor? A ver, soy pastor, ¿no soy qué? No soy juez. El mismo Señor Jesús lo dice, y díjole uno de la compañía: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me puso por juez o partidor de sobre vosotros? Dice, ¿cuál es el pedido? ¿Que repartiera qué? Pues ¿cómo va a repartir la herencia? ¿Cómo va a repartir yo la herencia? Si Jesús no lo hizo, yo menos. ¿Sí se entiende? Entonces no vengan conmigo a que dígale a mi mamá que ya le entre, ¿verdad? Ya parta la herencia. Conmigo no vengan. Dice, ¿cuál es la palabra de sabiduría con que responde Jesús? La afirmación de Jesús en el versículo 15 parece definir el problema fundamental de la persona involucrada. ¿Cuál es ese problema que le permitió hacer a Jesús esta situación la posible palabra de sabiduría? Nadie lo puso por juez, ¿eh? Esa es la palabra de sabiduría. 2. La respuesta de Jesús sobre la cuestión de pagar impuestos al César. Sabemos lo que dice San Mateo 22, 15 al 22. ¿Es lícito pagar qué? Ahora, no se lo saben. Todos lo leemos. ¿Cómo le dijeron al Señor? Es lícito, o sea, es bueno pagarle tributos ¿a quién? A César. ¿Qué pidió? ¿Qué don manifestó ahí? De sabiduría. A ver, échenme una moneda. Y se la dieron. ¿De quién es la cara? ¿De quién es la inscripción de esta cara? De César. ¿Qué dijo tan fácil? ¿De qué estaba hablando? De dinero. Denle a César lo que es. Y hablando de dinero, denle a Dios. O sea, el dinero que le toca a Dios, dijo, dénselo. Y lo que le toca a César, ¿qué dijo? Dénselo. Hermanos, ¿qué pretendían los fariseos? Según el versículo 18, ¿qué motivó la relación de Jesús? ¿Cuál fue la posible palabra de sabiduría en este caso? En base del versículo 21. A ver, vamos a San Mateo 22. Gloria a Cristo. ¿Alguien lo tiene? El 18 primero y luego el 21. ¿Nadie? Gracias. Ahora el 21. Gracias. El 18 dice: mas Jesús entendía la malicia de ellos. ¿Cómo la descubrió? ¿Por medio de cuál don? De sabiduría. También el pastor tiene don de sabiduría. Y cuando alguien en la iglesia quiere actuar con malicia, quiere actuar con perversión, quiere actuar con mentira, también el pastor lo sabe. Por uno mismo no, es un don del Espíritu Santo. Y se da uno cuenta, está mintiendo. Ya se enojó. Está fuera, está en su carne. ¿Cómo sabe el pastor? Ahí están los dones. Los pastores sabemos para qué sirve cada don. Y cuando gobernamos la iglesia, estamos gobernando a través de los 9 dones del Espíritu Santo. Las materias que tenemos en el glorioso instituto, hermanos, más todo esto, no es difícil engañar al pastor, pero Dios nadie lo puede engañar. ¿Cuál fue la posible palabra de sabiduría en este contexto? En base del versículo 21, bueno, ya se dijo, que se le dé a César y a Dios. O sea, ¿qué tenía que ver aquí Dios si le estaban preguntando de César? A mí me han dicho. Bueno, ¿y por qué contestó el Señor Jesús de Dios si le estaban preguntando de César? Para que no
tuvieran esa malicia. ¿Será bueno que demos ofrendas? ¿Será bueno que demos diezmos? ¿Será bueno que demos cooperaciones? O sea, el Señor ya había hablado en el Antiguo Testamento. Y para que no volvieran a preguntar dos por una, les contesta de una vez en una, dos cosas. Denle a Dios, perdón, denle a César, porque de él preguntaban, y dice, y denle a Dios. Es sencillo. Entonces, en base al versículo 22, ¿cuál es el efecto de este posible don de la vida de Jesús? Y oyendo esto, se maravillaron y dejáronle y se fueron. ¿Qué hizo la gente? Se maravilló. ¿De qué? De su sabiduría. La palabra de sabiduría consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado por revelando a ver, con esto yo termino. Quiero que entiendan esta definición de la palabra de sabiduría. Ya hubo muchas cosas para razonar y entender qué es la palabra de sabiduría. Quiero que entiendan esto, hermanos. Esto es el fondo. La palabra de sabiduría consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado. ¿Por qué? Por el Espíritu, revelando de forma que en la mente el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica. Este don se puede lo que no es. ¿Qué no es la palabra de sabiduría? Porque a mí me preguntas algo y rápido yo te contesto conforme a la palabra. Y dice, no, pero eso no. O sea, entonces, ¿qué quieres que te conteste? En un pueblo que estuve pastoreando, andábamos evangelizando el pueblo, mi esposa y yo. Cuando podíamos caminar tranquilos, sin tantas enfermedades. Todo el pueblo andábamos recorriendo, local por local. Quisiera la iglesia o no, nosotros lo hacíamos en todas las iglesias que estuvimos. Nos encontramos con una familia, 32 personas. Hacía años se habían salido de la iglesia. Se dividieron, se pelearon, malos entendidos, unos se apoderaron de la iglesia, echaron a los demás, ya no los dejaron entrar y metieron pastores de chile, de dulce, de mole y de todo, obviamente de otros movimientos. Este pastor grita mucho, bájalo, pues ¿qué se siente? Y lo quitaban. Ellos me lo dijeron. Y el pastor llegaba así, pues hermanos, con la ayuda de Dios, pues si Dios presta vida, hermanos. Este pastor tiene miedo, quítenlo también. O sea, nada les gustaba. Y dijo el líder de ellos, necesitamos regresar a nuestra cuna. Bienvenidos. Les dije, nada, les voy a dar el curso para nuevos convertidos y si ustedes aceptan las reglas de Dios, son bienvenidos. Cuando les empecé a hablar, apenas iba en el capítulo 3, o sea, de 2 lecciones, en la tercera lección dijeron, ¿sabe qué, pastor? No vamos a poder cumplir. A nosotros no nos gusta estar diario en el culto. Entonces, ¿para qué quieren regresar? No, a nosotros no nos gusta el domingo, preferimos irnos al béisbol, preferimos ir al fútbol, queremos ir con nuestra familia y nuestros hijos por ahí a pasear porque pues toda la semana trabajando. Tenían así de negocios. Donde estaba la presidencia municipal, hermanos, todo el parque alrededor, yo creo el 75% y otras 2 calles eran de ellos, todos los negocios. Yo no lo sabía. Me decían, cada lunes venga, hermano, le vamos a dar el diezmo. Pero si yo no lo estoy pastoreando todavía. No, usted venga, hermano. Iba al mini super que tenían a visitarlos y me llenaban casi el coche de despensa. Espérate, hermano, espérate. No. Pero ¿qué pasaba en ellos?
que no les gustaba la corrección, no les gustaba la disciplina, no les gustaba la palabra de Dios. Y una muchacha me dijo a nombre de las demás, hablando de esto, este don se puede comprender mejor estudiando lo que no es. Me dice una muchacha a nombre de las demás, dice, ¿y usted nos va a quitar los pantalones? Le digo, ¿qué pasó? No hables así. Le digo, ¿te oyen los que pasan y qué van a pensar? No hables así, habla correctamente. Bueno, que usted nos va a hacer que nos saquemos los pantalones a la fuerza cuando vayamos a su templo. No, cuando tú nazcas de nuevo, porque se alejaron, se les permite, pero cuando tú nazcas de nuevo les doy 1 año y tienen que nacer de nuevo. Y si no nos quitamos los pantalones, díganos por qué, sin la Biblia, cierre su Biblia, por favor. Díganos usted, díganos, sin Biblia, díganos, ¿por qué no podemos usar pantalones? Le digo, por no levantar malas miradas en el templo. La mujer de por sí es hermosa. Le digo, vaya, y ustedes son muy jóvenes. Ahí estaba mi esposa conmigo. Le digo, ustedes son muy jóvenes. Imagínense un pantalón ahí bien apretado, se lo meten con calzador, todo el cuerpo se les marca. Ay, pues ¿para qué nos ven? ¿Cómo que para qué? Ustedes andan provocando eso, andan provocando la morbosidad de los hombres. Y si ustedes van a la iglesia, algún descuidado o alguno que es medio hermano, le dije, no va a poner atención a la predicación, nomás las va a estar viendo a ustedes, y de un lado y de otro lado, a ver qué alcanza a ver. Por esa causa no deben de usar pantalones, porque dijo el Señor Jesucristo, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla en su corazón, o sea, que la desee, que se haga imaginaciones con ella sexuales, dijo el Señor Jesús, ya adulteró con ella en su corazón, ya es un adúltero. Le digo, imagínate lo que estás provocando, tú vas a ser culpable de eso. Ay, pastor, tiene razón. Y para que mejor no despertemos esas malas sospechas o esas malas miradas, mejor no vamos a ir al templo. Y aquellos 32 no quisieron regresar al templo por eso y por muchas cosas más. ¿Qué te parece? Entonces, lo que no es. Lea los siguientes versículos, 1 Corintios, y anote lo que no es palabra de sabiduría. Primera carta a los Corintios 1:17, Primera a los Corintios 2:1, Primera a los Corintios 2:13. Espero que lo anoten, porque dice anote. Entonces vamos a anotarlo y el domingo próximo nos vemos. ¿Tienen tarea? ¿Tienen tarea? Está re fácil. Entonces anótenla por favor, hermanos, porque voy a preguntar. 1 Corintios 1:17, 2:1 y 2:13. No palabra de sabiduría humana. Lo negro dice, da la capacidad para una situación. Mira, en concreto, la palabra de sabiduría da la capacidad para manejar una situación y llegar al fondo del problema. Así es. Para eso sirve la palabra de sabiduría. Tendré yo necesidad, tendrás tu necesidad en tu trabajo, en tu negocio, en la escuela, en la calle, con los vecinos, a donde estés. ¿Habrá necesidad de tener palabra de sabiduría? ¿Cuántos quieren palabra de sabiduría? Aquí está el Señor, hermanos. Esta es la primera palabra. Hermanos, la segunda, palabra de ciencia. Creo que lastima un poquito el fondo, lo voy a tener que cambiar. Palabra de ciencia es la segunda. Terminamos con palabra de. Grábate para qué es la palabra de sabiduría. Es para descubrir el fondo del problema rápidamente. Así grábatelo. Es para descubrir el fondo del problema rápidamente. ¿Tienes problemas? ¿Tú qué dices? ¿Tienes problemas en tu vida?
Yo tengo problemas. ¿Cómo los puedo descubrir? A través de la palabra de sabiduría. Los descubro rápidamente y le tengo que dar solución. ¿Tú crees que el borracho tendrá palabra de sabiduría? Lo digo con todo respeto. ¿Tú crees que el drogadicto tiene palabra de sabiduría? No, pues por eso sigue en la droga. La ramera que vive en la prostitución, ¿crees que tiene palabra de sabiduría? No, por eso sigue así. Hermano, ¿por qué el mundo sigue en su estado? Porque no tiene palabra de sabiduría. Querrás tú tener todavía más, porque yo digo que ya tienes palabra de sabiduría, si no, no estarías aquí. La palabra de sabiduría nos hace reconocer la magnificencia, el poder, hermanos, la autoridad del Señor, saber que es santo, 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 santo. La palabra de sabiduría nos hace sentir que nos ha llamado a santidad y que quiere que nosotros dejemos el pecado y la mundanalidad, que nos alleguemos a Él. La palabra de sabiduría nos da, hermanos, para que nosotros seamos salvos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pues la palabra de sabiduría dicen, es que haces esto. Y viene el Espíritu Santo y te está redarguyendo. No te está condenando, te está redarguyendo. Todavía haces esto, todavía haces aquello, no es bueno. Esto más, y la palabra de sabiduría está actuando. Y cuando sientes ya estás llorando, y cuando menos te das cuenta ya estás hincado. Y estás clamando a Dios y estás pidiendo perdón por aquellas cosas. Yo le sigo pidiendo perdón por las cosas que llegué a hacer, que llegué a cometer, hermano. Me sigo arrepintiendo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de llegar a hacer eso. ¿Cuántos quieren llegar a tener la palabra de sabiduría? Pero a lo máximo. Si hoy tenemos palabra de sabiduría en un término medio, otros tienen palabra de sabiduría en un término, un cuarto, ¿por qué no tenerlo al 100%? Aquí está Cristo. Aquí está el que da los dones a los hombres. Se llama Jesús, bendito sea el Señor. Él está aquí. De pie, hermanos, por favor. ¿Quieres venir a Cristo? Puedes hacerlo. Él está aquí. Él está aquí. Sí, Señor. Él está aquí. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Es como una llama que me quema.